para hacer una breve introducción, Pablo es productor, hizo muchas, más de 15 películas produjiste. Más o menos. Ahora vamos a contar qué hace un productor de cine. Pablo se especializa en otro tipo de cine que es el cine documental. Y alguna ficción también. Y algunas ficciones hiciste también. Bueno, así no sigo hablando yo, contanos vos. Bueno. ¿Qué hace un productor de cine? ¿Qué hace un productor de cine? Es difícil a veces de explicar, ¿no? Porque en general todo el mundo piensa que las películas mejor dicho, las hace el director, ¿no? O la directora, ¿no? Como que la filma, ¿no? Como uno dice, la filmó tal, qué sé yo. Y en realidad, para los que trabajamos en cine, sabemos que no es así por muchos motivos. Primero porque hay todo un equipo que trabaja haciendo una película, que por ahí son 50, 100 personas tranquilamente, y que incluso la persona que hace la cámara, como el compañero aquí, no es el director, es el director de fotografía o el camarógrafo o la directora de fotografía. Digo, ya a partir de ahí ya estamos hablando de otra cuestión. Y el productor a veces hay ciertas confusiones lógicas, que es que mucha gente piensa que el productor es, no sé, un millonario que dijo voy a hacer una película, como si fuera que voy a comprar un departamento o algo por el estilo, que eso no quiere decir que no haya eso. No es mi caso, lamentablemente. Entonces ahí entramos como en cierta zona de empezar a pensar diferentes tipos de productores o de trabajos. Lo que yo hago puntualmente se llama producción ejecutiva, que es más como si fuera el gerente de una empresa, por poner una manera, si la película fuese una empresa, a un punto. Es decir, yo me voy a encargar de conseguir el dinero para hacer la película, no ponerlo de mi bolsillo idealmente. Conseguir el dinero, donde hay diferentes fuentes de financiación, que si querés después las podemos charlar, aunque no sé si es lo más divertido, la verdad. Y trabajar con el director o la directora, desde que el proyecto es una idea, que viene alguien y me dice, quiero hacer una película sobre tal cosa, hasta que se estrene en el cine, que por eso es, sin exagerar, 3 años más tarde, tranquilamente. Y no porque esté saliendo mal la película, sino porque todo el proceso entre que alguien tiene una idea, se escribe un guión, se arma un equipo de trabajo, se contrata a la gente, a los actores, se busca el dinero, se filma la película, se postproduce y se termina, todo ese proceso lleva un montón de tiempo y tiene su complejidad, y un poco el productor es el que va a armar y trabajar a la par con el director o la directora para llevar adelante esa misión, por poner una manera, ¿no? Y bueno, un poco lo que contaba Mateo, sí, yo he trabajado en ficción y en documental, en realidad en términos de cantidad en partes iguales, la verdad. Durante años laburé más que nada en ficciones, algunas películas más chicas, más grandes, películas con otros países, películas argentinas 100%. Y en los últimos años hice un poco más de documentales. No sé si pudieron ver una película que les mandó Mateo, que se llama Papirosen, no sé si la llegaron a ver o no. ¿Quién la vio? Pero bueno, si la veían la podíamos hablar un poco. ¿Llegaron a verla, el documental ese? ¿No? Bueno, muy interesante. Puedes contarlo igual, porque me parece que es interesante para charlar sobre la estructura. Sí. Después Diego tiene la pueden ver después por ahí, si quieren. Esa película, Papirosen, es una película curiosa, la verdad, porque el director, que se llama Gastón Solnicki, en el año 2000 nació su sobrino, Mateo, y él filmó el parto, cuando ya había nacido el nene, digamos. Y desde ese año hasta el 2009, 2010, filmó a su familia en situaciones de intimidad, digamos, o sea, vacaciones, cenas, peleas, no sé, en el baño, cualquier cosa, filmaba, registraba material, digamos, filmaba como alguien puede filmar con el celular. En ese momento todavía no había tanto celular, pero digamos, generó un volumen de material muy grande durante esos 10 años, donde uno ve como si fuera una radiografía de una familia, digamos, donde incluso pasó tanto tiempo desde que empezó a filmar hasta que terminó la película, que alguna gente que estaba en la película se murió, se divorció, tuvo hijos, le pasaron cosas, ¿no? Y hay algo con el paso del tiempo, por decirlo de una manera, que el cine siempre tuvo muchos problemas para mostrarlo. Digo, si uno ve una película y tenemos un personaje que de repente es joven y después es viejo, posiblemente sea el mismo tipo maquillado o iluminado de otra manera para que parezca que es más viejo, o le pusieron una barba, se la sacaron, le pusieron canas, digamos. Es todo artificial, por una manera. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer una película y filmar a alguien 10 años, porque no hay estructura que lo sostenga, básicamente. Salvo
en el cine documental, que justamente como es más barato de hacer en realidad, uno así puede darse ese lujo, por poner una manera, ¿no? Y bueno, y Gastón filmó a su familia con foco en el padre, en Víctor, que es el que más filmó y el que más siempre estuvo de acuerdo con lo que existe la película, porque para Víctor era como si fuera una especie de legado, digamos, ¿no? Como de legado para sus nietos o para el que vea la película en el futuro, ¿no? Y nada, y fue un proceso muy largo, la verdad, de edición, que es lo que uno hace después de filmar, porque en general, esto que hablo de los 10 años y de acumular el material no es menor, porque cuando uno hace una película, digamos, de ficción, en general tiene 30 a 40 horas de material filmado, digamos, a partir del cual lo va a editar para hacer una película como la que uno después ve que dura 1 hora y media más o menos. Acá teníamos casi 200 horas de material para que la película dure, ni siquiera 1 hora y media, dura 1 hora y cuarto. O sea que teníamos que ir de 200 a 1 y cuarto, lo cual era, a ver, es difícil como de poner, a nosotros nos costó también entenderlo en ese momento, pero el proceso de edición, únicamente de montaje, duró 1 año y medio casi. Y solamente ver el material así como de corrido, como si uno estuviese viendo el material que filmó de algo, nos tomó 4 meses. Porque claro, uno trabaja 8 horas por día, 5 días a la semana y tenés 200 horas, digamos, ¿no? Y era sin trabajar el material. Así que fue un proceso bastante atípico también porque en realidad ninguna película se hace así, este era como un caso bastante particular. Pero bueno, si después la ven, van a ver un poco esto como esta idea como de ver a los personajes envejecer. Aparte de la película, bueno, tiene lo que Gastón filmó entre el 2000 y el 2010, pero después tiene archivos familiares de la década del 50 al 90. Entonces uno ve al padre de Gastón desde que tiene 15 años en la década del 50 hasta que tiene 60 y pico en el 2010, digamos, ¿no? O sea, ahora es más grande, obviamente. Y lo ves crecer, efectivamente, en la película, digamos, ¿no? Y ves crecer a los nietos y envejecer, digamos. Es interesante porque ahí es como que el cine hace una especie de seguimiento casi biológico, digamos, ¿no? Y no artificial como lo que uno haría cuando quiere envejecer a un actor, digamos, porque no queda otro, ¿no? Pero bueno, esa película que tuvo esa experiencia, y hay obviamente otras historias sobre esa película que después podemos retomar si quieren en otro momento, o más adelante en esta misma charla. Y no sé, un poco eso, digamos. No sé si quiero hablar tanto de lo que hace un productor en términos del día a día, porque por ahí es medio aburrido, pero va a tener que ver con eso, digamos. Uno va a reuniones, aplica a lugares donde conseguir financiación, se reúne con la gente que va a actuar en la película o a trabajar, con el director, se pelea cada 3 días más o menos. Eso es un clásico, ¿no? Como que una película es como la relación entre 2 personas, ¿no? Un director y un productor, una directora y una productora, digamos, que van a estar durante 2 o 3 años llevando adelante algo con la complejidad de una película y peleándose, el director diciendo, bueno, vos me querés cagar la vida o lo que sea, y uno diciendo, me estoy volviendo loco para que haga la película y que salga bien y me estás diciendo que te estoy cagando la vida. Entonces es curioso porque es como que los dos queremos lo mismo, pero por caminos completamente diferentes, digamos, o sea, no queremos lo mismo exactamente, porque eso seríamos la misma persona, pero digamos, los dos queremos que la película esté bien, porque nadie va a estar 3 años laburando en algo para que esté mal, si no, no lo haces, listo, te quedas en tu casa, digamos. Entonces ahí también hay un ejercicio de que si bien uno se pelea, al mismo tiempo tiene que estar como, bueno, negociando con el otro, lidiando con el otro, con momentos mejores, peores, medio como una pareja también, ¿no? Como con altibajos, qué sé yo, uno no siempre está 100% bien con alguien o 100% mal, si está 100% mal, en general se separa, digamos, o deja de hacer la película en este caso. Entonces, lo que para mí es interesante y al mismo tiempo es muy difícil es que es una relación humana, muy humana, digamos, o sea, donde lo que uno está haciendo no es científico tampoco, no está haciendo zapatillas, está haciendo una película que es, digamos, un objeto sensible, ¿no? Como que donde está la sensibilidad de uno, del director, del productor, de los técnicos, de los actores, están todos ahí adentro de la película y a todos les interesa que esté bien, pero como cualquier persona hay diferentes criterios, digamos. Si uno se dedica a hacer vasos de plástico, a nadie le importa, digamos, a nadie le afecta la sensibilidad, a menos que uno sea una especie de conocedor de vasos, digamos, pero si en general es más un laburo, ¿no? Como de una línea de montaje, digamos, como más un laburo industrial típico.
al hacer una película, como decía Mateo, tiene que ver, obviamente, es un producto cultural, pero también es industrial, digamos, ¿no? Para hacer una película necesita mucha gente, necesita recursos. Digo, si yo quiero escribir una novela como la que contaba el compañero antes, yo no necesito a 100 tipos alrededor para escribir la novela, ¿o no? ¿No? Uno va y la escribe, acabó la historia. Quiero pintar un cuadro, lo mismo, no necesito a 50 personas ahí sosteniendo el cuadro. Digo, como que es un laburo... Opinando, claro. No es necesario eso y no se da. Las películas es un trabajo en equipo, digamos, para bien y para mal, la verdad. Pero tiene esa necesidad, ese costado, ¿cómo se dice?, industrial, que otras expresiones artísticas no tienen, y ese carácter industrial, o industrial por ahí no es la palabra más apropiada, pero ese carácter como de trabajo en equipo y de capitales que se ponen en juego y demás, condiciona mucho, ¿no? Cuando uno ve una película, por ejemplo, ¿no? Como las películas de Hollywood, ¿no? Que tienen finales felices y cosas así, y uno dice, bueno, pero eso no es la vida real exactamente. También pasa ahí que por ahí esa película tiene ese final para que a la mayoría nos guste, porque el productor que hizo esa película necesita que mucha gente vaya al cine y no proponerle algo que no sea nada amigable, digamos, ¿no? Y entonces el cine tiene esta batalla entre lo más comercial o algunas búsquedas más personales, que por ahí en la literatura es mucho más la búsqueda personal, ¿no? Porque tampoco es tan caro hacer un libro. Digo, estoy hablando medio de una manera general, pero digamos, pero es difícil que un libro sea más caro que una película. O mejor dicho, la película tendría que ser muy barata para que sea más caro un libro. Pero bueno, nada, me siento que nos estamos yendo por las ramas un poco. Yo tengo una pregunta, para irnos tanto por las ramas. Que es, ¿cómo fue que vos, pues siempre que tenemos gente de cine acá, me interesa entender cómo es que se acercaron por primera vez al cine? ¿Cómo llegó el cine? Antes incluso de ser productor o antes de ser de conocer la industria. ¿Qué fue lo que Bueno, a mí siempre me gustó ver películas, la verdad, desde muy chico. Y a mi abuelo le gustaba mucho ver películas. Y cuando estaba en el secundario quería estudiar cine, no sabía bien qué era igual tampoco, la verdad, me gustaba ver películas, punto. No sabía bien cómo se hacía una película, digo, tampoco tenía por qué. Y también quería estudiar medicina, me acuerdo. Y no tenía nada que ver. Sí. Una consulta, al final de la entrevista hacemos las consultas o durante la entrevista va a haber un momento para preguntas al final de la charla, pero pueden, si tienen una pregunta pueden levantar la mano y es más que bienvenido. Si querés decirlo. No, me parece que decías esto, ¿qué opinión tenés del Inca? ¿Cómo es el funcionamiento del Inca ahora en la gestión? No, por eso que decías ahora, porque uno, a ver, vio ahora entre el cambio de gestión y el último, como decís, y a uno de afuera que no trabaja en la gestión, decís, che, ¿quién era anterior los que se fueran? ¿Era una mentira de que el subsidio del Inca era todo para corrupción? ¿O ahora que no se está dando ningún subsidio? O no sé, uno porque decís, porque ahora decís, che, ahora no es más cine independiente, porque uno ve de afuera, ¿no? Sí. O que no se está dando, o antes que lo usaban para corrupción, no sé cuál es... Yo no sé si antes lo usaban para corrupción o ahora, es un tema de la justicia en todo caso. No, pero ahora no se ve como si dice, ahora no se está viendo que salgan películas nuevas, así. No, sí, se están haciendo películas. Lo que pasa es que yo pienso que el Inca, como cualquier organismo del Estado, de cualquier país, no es tan claro como si fueran que son 5 personas haciendo algo. Es una institución que tiene un montón de gente laburando dentro, es un edificio entero, y que subsidia la actividad cinematográfica. Que ahí podemos hacer un paréntesis, interesante la pregunta. Yo no quería entrar tanto en eso porque siento que es medio un bodrio, la verdad. Pero... Disculpa, me reí, justo es que la pregunta fue el tema más candente del momento. Sí, por otro lado es un tema que toda la gente del cine está debatiendo hoy en día, por otro lado. Pero para mí lo que es importante entender de la producción cinematográfica, pero no en Argentina, en todos lados, que es una actividad privada, digamos, en la medida en que uno es dueño de la película, con socios o solo, con apoyo del Estado. Una actividad privada con apoyo del Estado. ¿Por qué? Porque hasta hace, digamos, 30 años más o menos, si vos querés ver una película, la tenés que ir a ver al cine. No había mucha más vuelta que darle. Ahora, cuando la gente de repente puede ver la película en el cine, o alquilársela, o verla en la tele, o verla en Netflix, o en un montón de otros lugares, o comprarla pirateada, digamos, en la calle, eso automáticamente lo que hace es que menos gente vaya a ver la película al cine. Digo esto porque desde que el cine existe hasta, digamos, eso, fines de los 80 más o menos, la ecuación del productor era sencilla, era hacer la película me vale 10 pesos, la estreno, y gano 11 pesos en la taquilla, gano 1 peso.
¿no? Como más una ecuación más lineal. Cuando de repente los espectadores empiezan a consumir cine de maneras que no son ir al cine, empiezan a cerrar los cines, las hacen menos películas, como que toda la industria, digamos, entra en una situación más complicada. Ahí lo que pasó es que en el año 94 se modificó la ley de cine y se introdujo un subsidio nuevo. No voy a entrar en detalle porque es un bodrio. Pero había de repente más plata en el Inca para hacer películas, que era plata que venía de las entradas y las propias películas. Era como un sistema de retroalimentación, digamos. En todos los países del mundo donde hay cine, que no son todos los países del mundo, los que tienen cine, salvo Estados Unidos y la India, el Estado apoya la actividad en todos. O sea, en Francia, en Alemania, donde uno quiera, hay un instituto de cine que obviamente no se llama Inca, se llamará el nombre que sea, pero es lo mismo, digamos. Y hay otros mecanismos de financiación, de fondos regionales y otras cuestiones. Entonces, esto es, digamos, este apoyo del Estado para las películas tiene que ver con que la explotación primaria, que sería el tipo que va al cine, no existe más. Entonces ahí hay una decisión política, digamos, de un país determinado en decir, ¿nos interesa que este país, Argentina, digamos, tenga películas? Sí, no, ¿por qué? Bueno, tiene que ver con la identidad cultural del país, da laburo, sí, bueno, pero se la roban toda, no, pero bueno, pero existe. O sea, hubo una decisión, digamos, del Estado de que haya cine, a través de una ley de cine, a través de un instituto de cine. Otros países del mundo, que esto no tiene que ver con, digamos, la microeconomía del país. Otros países del mundo que no les va mal, por ejemplo, no sé, Noruega. ¿Noruega tiene una economía complicada o le anda más o menos bien? Anda más o menos bien. ¿Cuántas películas noruegas conocemos? Porque no tienen. Entonces no tiene que ver con cómo es la economía del país. Tiene que ver con que alguien en un momento dijo, che, ¿hacemos películas noruegas? No, ni en pedo, hagamos otra cosa. Listo, fenómeno, qué sé yo. Acá se dijo, sí, hagámoslas. Entonces, eso es importante, porque es una decisión política. Es como, ¿queremos tener esto o no lo queremos tener? ¿No? Entonces, digo eso porque también, cuando habla de corrupción, de lo que dice uno, de lo que dice otro, hay un montón de información que en realidad uno no cuenta, que esto no quiere decir que eso no suceda, ojo. Pero yo no soy abogado, digamos, ni juez, ni hago eso. Entonces, yo en todo caso, a mí mi sensación es que con el Inca y con el cine en este país y con los mecanismos de financiación y demás, uno tiene que pensar también desde su sector si le está funcionando, si no está funcionando, qué se puede hacer para mejorar el sistema. Por ejemplo, ahora se están debatiendo cuestiones en el instituto y con las asociaciones que agrupan a los productores, a los directores y demás, sobre qué modificaciones implementar en el plan de fomento, que es como si fuera la regla del juego del Inca, digamos, ¿no? O como si fuera un convenio colectivo de trabajo de un sindicato, a algún punto, ¿no? ¿Cómo se va a financiar? ¿No? ¿Cuánto valen las películas? Un montón de cuestiones de cómo articular ese dinero, digamos, y canalizarlo a las películas. Que obviamente, seguramente, digamos, hay mano negra y cosas raras que pasan ahí, no me extrañaría, pero la verdad es que, la verdad no me consta. Y segundo, tampoco es de mi interés en realidad, digamos, como que, digo, uno no es un Superman que va resolviendo causas de todo el mundo, no sé yo hago películas, no sé. Entonces, obviamente que uno tiene un interés y va viendo qué pasa y hablando con colegas, che, ¿te enteraste de la cosa? Sí, que uno habla, más vale, pero se está filmando menos, pero porque también me parece que hay como una contracción en general, digamos. Pero, por ejemplo, otro día me enteré que hay un montón de gente, yo incluido, que estamos planificando películas para entre noviembre y febrero. O sea, noviembre de este año y febrero del año que viene. Y yo pienso filmar en enero mi película, digamos, o sea, a menos que pase algo muy raro, o el Inca explote o algo por el estilo, tengo ese plan, y uno va al instituto y tiene reuniones y presenta las cosas que tiene que presentar, y nadie te dice, no, che, ¿sabes qué? No te vamos a dar la guita, digamos. No pasa eso, la verdad, digamos, en el día a día, efectivamente. Después hay denuncias de corrupción que uno se entera en el ambiente, pero no ni de ahora ni del gobierno anterior, de hace 20 años, digamos, o sea, gente que le mete denuncias yo me enteré, por ejemplo, o sea, al presidente anterior del Inca, el día que asumió le metieron 7 denuncias penales. El día que asumió. Para marcarle a la cancha. Para decirle, flaco, mirá, vos te sentaste hace media hora en ese sillón, ¿me entendés? El culo ese está todavía frío, ya tenés 7 denuncias penales, digamos. Entonces, bueno, uno ahí podría preguntarse qué veracidad y qué materialidad tienen esas denuncias de un tipo que acá es como que uno llega a un lugar y le pegan una pata en el culo y lo mandan de vuelta para atrás. Entonces, es complejo, la verdad.
mi punto de vista sobre tu pregunta es que uno no puede generalizar, no puede decir son todos, qué sé yo, son todos, porque no es tan lineal, la verdad. Qué sé yo. Y tampoco, sinceramente, tengo una respuesta concreta para darte, pues te estaría mintiendo en realidad. Yo te digo de mi experiencia, la verdad, que es que a veces tarda más en pagarte, menos, pero te pagan. Y otra cosa importante que tiene que ver con lo que hablábamos recién de que en todos los países pasa, el sistema en Argentina puntualmente es bastante generoso en realidad, porque si uno presenta un proyecto al instituto y el proyecto es viable, o sea, es lógico, digamos, lo prueba un comité y a mí me van a subsidiar esa película porque yo estoy dando trabajo, estoy pagando impuestos, estoy haciendo un montón de cuestiones industriales justamente, y en otros países ese mismo sistema es concursable. Es decir, se presentan todos ustedes, pero va a ganar uno, y los otros no van a hacer la película. Se van a quedar en la casa. Acá no, acá si ustedes todos se presentan, digamos, si cada uno de esos proyectos es viable, le van a dar la guita, digamos, o sea, y eso... Una vez que esté terminada la película. Una vez que termina la película, pero bueno, uno sabe que va a cobrar esa plata. Y eso no es menor porque es una espalda, primero, es una garantía, y aparte es un sistema que el Inca aparte tiene concursos, tiene los dos sistemas, digamos. Tampoco esto es una apología del instituto, digo, estoy como tratando de abrir el juego y pensarlo juntos en realidad. Además cuesta, ¿no? Yo doy clases en la facultad y el plan de fomento cambia una vez por año, hay que explicar todo de vuelta, cambian como los sistemas, la lógica interna es parecida, pero cambian como los mecanismos, pero en otros países de Latinoamérica es todo, Colombia por ejemplo es todo concursable, que yo sepa, entonces es eso, si no ganaste, no ganaste. En Brasil ahora no me acuerdo cómo era, pero digamos, y aparte el Inca es el instituto más viejo de Latinoamérica, desde la década del 50. Qué sé yo, no sé, para mí con esos temas es como, ok, pensémoslo exactamente, como yo sé que hoy o ayer salió una nota de Andrea del Boca, no sé. Digo, no quiere decir que no haya gente que robe, puede ser, digamos, pero generalizar está mal, digamos. Tuve esta misma charla con mis abuelos el año pasado, me acuerdo perfecto que nos peleamos mucho. A mí me dio lástima, porque eran mis abuelos. Aparte después mis abuelos fallecieron mucho después, y fue como medio una pelea que quedó como medio como mal la cuestión. Y ellos me decían, porque Andrea del Boca, no sé qué cosa. Yo le digo, ¿vos sos el juez de la causa de Andrea del Boca? ¿Qué sé yo? No vos, me decía mi abuelo igual. Digamos, es como, ¿qué sabes en la práctica? Y si, no sé, digo, como que uno no puede juzgar al otro porque alguien le dijo algo, digamos. Está mal eso. Que no quiere decir que no lo haya hecho, pero sin fundamentos, está mal. Y para eso está la justicia en realidad, que no es ni uno ni mi abuelo, que era médico. Digo, o sea... porque también han salido notas en el diario, bueno, listas de productores que cobraron subsidios, tal cobró no sé cuánta guita, pero no dicen que también gastó un montón de plata para hacer la película, digamos. Yo le decía a mi abuelo que cuando laburó en el hospital, digo, imagínate que sale una nota que dice en el hospital tal son todos ladrones. Digo, ¿vos cómo te caería esa noticia? No, bueno, pero no es lo mismo. Le digo, sí, es lo mismo, hay gente que labura de algo, digo. Pero bueno, nos fuimos medio como a una zona de depresión. Pero es un tema para... Digamos, si a uno le interesa, para mí tiene que escuchar como diferentes voces, digamos, y porque para tener por lo menos la información y de última después uno sacar conclusiones, digamos, porque si no es difícil, pienso yo. Para cerrar quizás este tema, creo que también hay otro tema, que es que la caja, particularmente del Inca, es una caja muy grande, o sea, es muchísimo dinero, y se cruzan muchos intereses en eso porque esa caja viene en parte de las entradas de cine, pero también de un impuesto que se cobra a las cable operadoras de todo el país. Entonces empieza a haber como entre cruces, es una situación mucho más compleja de lo que parece a primera vista, donde hay muchos intereses en el medio de que mucha gente piense que o se roban todo, mucha gente piense que no se roban nada, o como que siempre queda, digo, es un tema largo. Sí, tiene sus temas, sus complejidades, digamos, pero sí. Y sí, decime. Yo tenía otra pregunta, igual después seguimos hablando. Sí, si alguno tiene alguna duda, diga. Creo que por ahí, no sé si... ¿Qué es, habiendo trabajado en ficciones y en documentales, y con todo esto que contabas vos recién de la película de Gastón Solnicki, de filmar 10 años, y contra esto otro de filmar 4 semanas, 5 semanas, ¿cuál es la diferencia, más allá de esto que decía recién, entre producir una película de ficción y producir una película documental? ¿Y qué es lo que a vos más te gusta hoy en día? Y
son dos deportes diferentes para mí en algún punto, porque primero hay una cuestión presupuestaria, que es que los documentales en general valen 10 veces menos que las ficciones. Pero lo interesante no es tanto eso, digamos, que eso es más un tema numérico, digamos, sino que tiene un poco que ver con esta idea del paso del tiempo que hablábamos antes. El documental nos habilita como realizadores, pero también para los espectadores, a acceder a lugares que la ficción no puede, ¿no? Si yo quisiera filmar a la familia de Gastón con un equipo de 25 personas, como mínimo, que es de una ficción, no obtendría el nivel de intimidad que obtiene una sola persona que aparte es miembro de esa misma familia. Piénsenlo si ustedes quisieran hacer una película con su familia, si su familia les habilitaría a ustedes a meter a 25 personas en una escena familiar. Dirían que no. Ahora, si son ustedes solos, por ahí también les dirían que no. Pero por ahí dirían que sí, sería más sencillo que dijeran que sí, que si fueran 25 tipos con los micrófonos, las luces, digo. Porque el cine es muy intimidante, los rodajes, digamos. Un rodaje es como una topadora que le pasa por arriba a todo lo que está ahí, a uno mismo también, digamos. Es como muy, digo, imagínense como esas luces que están ahí atrás, pero mucho más grandes por todos lados, micrófonos, maquilladores, camiones por todos lados, todo por ahí para filmar un tipo tomando un vaso de agua, por otro lado, porque el cine es muy ridículo al mismo tiempo, ¿no? Tiene como toda una estructura, o sea, la típica imagen cuando uno filma en un departamento de un ambiente, y está filmando dentro del departamento y abre la puerta del pasillo y hay 50 tipos ahí esperando, porque no entran físicamente en el monoambiente, pero están ahí porque por ahí uno tiene que comprar una luz, maquillar a una actriz, hacer no sé qué historia, digo, gente que tiene un laburo puntual y tiene que estar ahí en el set de filmación, pero tiene esa cosa medio ridícula. El documental, al ser mucho más liviano el equipo, permite que uno genere y le transmite al espectador imágenes mucho más íntimas, digamos, y mucho menos maquilladas, artificiales, digamos, donde por ahí esa familia que es filmada entrega algo, digamos, ¿no? Entrega en el sentido metafórico, algo que en una ficción serían todos actores con un guión, que no es que está mal, pero es otra experiencia para el espectador, es otro nivel de sinceridad, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Igual a cualquier persona que le estén filmando está actuando a un punto, ¿no? Cuando uno se filma o filma a alguien, nadie es exactamente como es, ¿no? Porque hay una cámara, un dispositivo. Digo, yo tampoco hablo así en la vida real. Estoy hablando con ustedes, con Mateo, y hay una cámara ahí, pero no es que uno diga, ¿no? No me hubiese puesto el reloj, por ejemplo. Y entonces, esa es una primera diferencia para mí muy central, porque después aparte, así como en la ficción hay muchos géneros, ¿no? Están, no sé, los westerns, las comedias, los dramas, películas bélicas y demás, o de vikingos, como decíamos antes, más como históricas. El documental también tiene como si fueran géneros, solo que son más difíciles de identificar, pero uno tiene más documentales de entrevistas, con materias de archivo, documentales de observación donde no hay un personaje, sino que es alguien que está filmando y no molestando a nadie, como si fuera que acá, él en lugar de estar filmando a mí, lo estuviese filmando a ustedes en esta charla, ¿no? Pero sin intervenir, sin hacerles preguntas. Y entonces también eso es como otro estilo. Papyrossen, por dar ese ejemplo, es más una película de observación, ¿no? Como que la imagen que uno dice es la mosca en la pared. Como si acá hubiese una mosca que nos está mirando a todos, digamos, y nadie sabe que está la mosca ahí, la mosca no hace nada más que observarnos, digamos, ¿no? Como que tratar como de capturar algo de la vida de los personajes que están en la película, ¿no? Como mostrarnos algo íntimo que tal vez no es lo que uno quiera mostrar, o sí, ¿no? Es como un recorte de algo. Hace poco terminé una película documental, que charlamos bastante con Mateo durante el proceso, que es un documental más clásico, más de entrevistas y con material de archivo, que la voy a estrenar en octubre. La terminé ahora en marzo la película, que se llama Esto no es un golpe. Puedo contar un poco, pues la última que hice, así que es la tengo más fresca, que es una película documental sobre, no sé si se acuerdan, el episodio de Semana Santa del 87, de Felices Pascuas, La Casa está en orden, Aldo Rico, todo eso. Bueno. Ese fue en el 89. Hubo 4. El primero fue ese, claro, exacto, 87, 88, 89 el que decís vos, y 90 fue el último en el edificio Libertador. Y el episodio este de Semana Santa del 87, a mí siempre me interesó de las cosas que leí, obviamente, digamos, no era muy chico en ese momento, pero me llamaba la atención, ¿no? Como ese descontento con Alfonsín cuando él dice
Felices Pascuas, la casa está en orden, y era todo un quilombo en realidad, y por qué dijo eso, y qué se dijo en esa reunión con Aldo Rico y los Carapintadas. Había como un misterio, ¿no? A mí lo que me interesa del documental, que la ficción en general no lo tiene, es que en un documental puede haber un misterio antes de hacer la película. Ficción no, ficción está toda escrita, hay un guión de 90 páginas y está todo calculado. Digo, si queremos filmar esto, va a haber un utilero que va a poner este vaso con hasta acá de agua, con este café usado, digamos, todo esto está pensado, ustedes van a estar vestidos de una manera determinada que no van a elegir ustedes. Digo, todo va a ser de una manera y por eso hay 50 personas laburando, digamos. El documental, no siempre, pero puede ser, a veces parte de una incógnita que alguien tiene una duda, ¿no? En el caso de esta película, el director, que se llama Sergio Wolf, su incógnita o su interés era qué se habían dicho Aldo Rico y Alfonsín en Campo de Mayo en Semana Santa del 87, en la reunión que tuvieron ese domingo, cuando termina el episodio, y Alfonsín de ahí se va a la casa de gobierno y dice la casa está en orden, qué sé yo. ¿Qué se había dicho, ¿no? Entonces, Sergio trabajaba con un productor que se llama Gabriel Kameniecki. Yo los conocía así como del medio, amigos, y Gabriel, un día me fui a tomar un café con él hace 2 años y pico, y me dijo, tengo un par de ideas para hacer películas, y me dijo, y una que es la de Semana Santa del 87. Y eso también hace un productor, que es elegir una idea, básicamente, ¿no? Porque a nosotros nos gusta escuchar historias, y todo el mundo viene y te dice, y algunas están buenas, algunas no, algunas pueden ser películas, algunas no pueden ser películas, y entonces me dijo, le dije, hagamos la de Semana Santa. Entonces ahí nos juntamos con Sergio, empezamos a laburar y estuvimos casi un año investigando. Investigando quiere decir leyendo todo lo que se había escrito sobre el episodio, viendo todos los programas de televisión de la época y haciendo entrevistas sin filmar a los protagonistas. ¿Quiénes eran los protagonistas? La gente que está en el gabinete de Alfonsín, que todavía están vivos, Horacio Jaunarena, que era ministro de Defensa, Dante Caputo, que falleció hace poco, que era canciller, Julio Hahn, que era decán, Ignacio López del Vocero, el juez de la causa, el juez Piotti, que también era el mismo del caso del clan Pucho, bueno, el mismo juez. Exacto. Juez de San Isidro, gran personaje, dicho sea de paso. El oro del fútbol para todos. Estaba ahí. Sí, pues él estaba con un tema, nos contó una causa con, no sé, la FIFA, ya no me acuerdo de qué era. Y bueno, y otros personajes, digamos. Rico. Algo rico. Obviamente yo tenía la fantasía esta sabiendo que no era cierto, la fantasía era cuando termina la película, pasan los títulos, el productor, para mí el productor era el que ponía la guita. Sí. Ahora, empezás a mirar los títulos y hay 174.000 productores distintos en relación a distintas tareas que también desconozco, qué significa productor ejecutivo, productor de esto, productor del otro. Sí. Aclarame algo. Es así, mira. Dentro, el área de producción es la más amplia en realidad de la película. Y vos a grandes rasgos vas a tener una parte del equipo de producción más como de logística y de filmación, que sería el jefe de producción, asistente de producción, ayudante y meritorio. Y después tenés la parte ejecutiva, que sería un director de producción, productor ejecutivo. La idea de productor, en realidad, es quién es el dueño de la película, básicamente. Cuando uno ve los créditos justamente y al final dice copyright Juan Pérez, ese es el productor, o la empresa tal. Pero el director también puede ser productor en la medida en que es dueño. Otro ejemplo, ¿vieron los Oscars, digamos, cuando mejor película? ¿Quién levanta ese Oscar? No, el productor. El director es mejor director. Mejor película, el productor. Que puede ser el director también, pero en su carácter de productor. Digo, y cuando uno ve en una película muchos productor asociado, productor ejecutivo, productor, qué sé yo, por ejemplo, productor asociado es un productor que consiguió financiación, que cuando decimos consiguió no es que la puso al bolsillo, es que la consiguió a un lado o la puso al bolsillo, pero que tiene un porcentaje bajo, menos del 20% de la película, entonces es asociado. Por eso son 10 tipos, que cada uno pusieron, viste, qué sé yo. Productor ejecutivo, que ahí también hay otra, es una duda que tiene todo el mundo, dicho sea de paso. En inglés, productor ejecutivo es una cosa, y en español es otra. Por ejemplo, o sea, en inglés, productor ejecutivo es un inversor en general, y acá es el que hace el trabajo de hacer la película. Lo que vos acabas de relatar. Exacto, ponele. Que aparte, Más claro, me sí. parece, para entender lo de productor ejecutivo en español, es el equivalente a el director, el CEO de una empresa o el director de una empresa, que sería el productor ejecutivo, y el presidente del directorio, que sería el
productor que pueden ser la misma persona o no. Claro, por ejemplo, en esta película de Semana Santa somos 2 productores ejecutivos, Gabriel y yo, y 3 productores, Gabriel, Sergio y yo. Esto quiere decir que Sergio es director y guionista de la película, Gabriel y yo somos productores ejecutivos y a su vez los 3 somos dueños de la película. Es como que el productor es el dueño de la película, que puede ser eso, un tipo que se dedica a otra cosa, o un productor ejecutivo. También puede ser que venga un productor que pone la guita para hacer una película y lo contrata al compañero para pagar la producción ejecutiva, le paga un sueldo y se acabó la historia, y él no es dueño de la película, y el otro no hizo nada de trabajo, pero es el que consiguió la guita, supongamos. Por eso es que hay varios. Digo, después director de fotografía, arte, de eso siempre es una sola persona, en general. También. Digo, ¿Qué cosa? que puede ser alguien que no le pueden pagar, entonces le dan parte de la película. También, claro. Eso pasa con los actores a veces, que por ahí, que si por ahí el pago es darle un porcentaje de la torta de la película. Entonces es un actor. Claro, por ahí un actor, Como parte de. Es dueño de una la película. exacto, le dicen, no sé, viene un actor famoso y dice, yo cobro 100 pesos por hacer la película. Y yo digo, no, bueno, te puedo pagar 20 pesos y te doy aparte, no sé, el 10% de la película de lo que haga de taquilla. Bueno, fenómeno. Entonces es como que una parte la está cobrando como calle y es dueño de un pedazo del negocio de la película, digamos. Pero sí, siempre se presta medio a confusión. Porque la gente en general piensa o que es alguien que puso plata o el que se encarga de que haya cosas en el set, digamos, ¿no? Y en realidad eso puede ser, pero no es solo eso, quiero decir. Es más complejo que eso. Es más complejo, sí. Sí. Ahí había otra pregunta. Sí. ¿Por qué Papyrosen y qué es un productor general? ¿Por qué Papyrosen? ¿En qué sentido? ¿El título? Ah. Vamos primero por el título. La película se llamó durante 10 años Mateo 00, esa película. Porque la empezó a filmar cuando nació su sobrino que se llama Mateo, en el año 2000, 00, y porque la película tiene que ver con una familia inmigrante desde Polonia que padeció el Holocausto y se instaló en Argentina, y la película plantea como una idea de que este nuevo sobrino de la familia nace sin la herencia, digamos, y el 00 como si fuera algo que se resetea de la herencia del Holocausto. Y porque parte de la banda sonora de la película iba a ser La Pasión de San Mateo de Bach. Después todo eso cambió. No sé, el centro no era Mateo, el 00, nada, pero durante 10 años se llamaba así la película. Y Papyrosen, en ruso, que es como una especie de cigarrillo barato que fumaban los soldados en la Guerra Mundial, y hay como una canción folclórica rusa que se llama Papyrosen, de un nene que le vende cigarrillos de papel a soldados en la guerra. Es como una canción muy triste, como de un huérfano. Y en una escena de la película tiene mucho que ver con la Guerra Mundial, si la ven va a ser menos en el aire. La tiene Diego para que la vea. Se la mandamos un link. Y a él en un momento, o sea, Víctor, el padre de Gastón, se encuentra con un amigo de su padre, de Polonia, y le canta esa canción, que era la misma canción que le canta. Pero la película también labura mucho la relación padres-hijos. O sea, Gastón con su padre y Víctor con su padre que está fallecido, digamos. Entonces viene por ahí, el título viene por ahí, y bueno, Papyrosen también con lo del padre. Eso es más un juego de palabras. Pero me acuerdo que teníamos un pizarrón grande como esto, donde teníamos no menos de 50 títulos diferentes. Algunos tenían un carajo que ver, hasta que realmente dijimos, bueno, es este. Pero a veces pasa que uno llega al título de una película después de haberla filmado y editado. Es típico. Es típico. Porque no se te ocurrió, porque tenés un título de trabajo, y de repente estás viendo la película y decís, pará, se tiene que llamar Papyrosen, supongamos. En la mayoría de las películas de laburé se cambió el título en algún momento, desde que era una idea hasta que se terminó la película. Después, un productor general me parece que es más una figura de televisión, como alguien que se encarga medio de todo, o por ahí de una película muy chica, ¿no? Como alguien que se encargue de la producción, el rodaje, y también de la ejecutiva, y también de lo que sea que haya que encargarse. Pero de algo más chico. Pienso que sí, o de tele, pero como no laburo en televisión no estoy seguro. Porque cuanto más grande es la película, mayor cantidad de gente necesitas para hacer el laburo, ¿no? Entonces ahí también aparece que, como decía el compañero, muchos productores diferentes, porque bueno, este se encarga de una cosa, este se encarga de otra. Entonces, productor general, siento que se referiría más a alguien o dos personas por ahí que dijeron, bueno, vamos a hacer todo. Desde contratar al que es el catering, hasta conseguir plata, hasta contratar a la gente, o algo así. En tele, me suena de haber visto en programas de televisión esa figura, y me imagino que va por ahí también, pero no estoy del todo seguro porque no es el medio en el que yo laburo, digamos.
Gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos.